Vamos a comenzar el programa de esta semana con una decisión que ha desilusionado a millones de personas en el país. Como ustedes saben, 26 estados demandaron a la administración del presidente Obama por las órdenes ejecutivas que protegerían de la deportación a unos 5 millones de indocumentados. En palabras simples, esa demanda bloqueó la entrada en vigor de los programas de la acción ejecutiva como DAPA y la extensión de DACA. El gobierno de Obama pidió que ese bloqueo se levantara y esta semana la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans decidió no levantar ese bloqueo. Dijo no al recurso de emergencia solicitado por el gobierno federal para levantar ese bloqueo. Así es que los indocumentados que esperaban un alivio migratorio contra la deportación y un permiso de trabajo tendrán que seguir esperando. Randy Serrano tiene los detalles desde Washington. Otro golpe bajo para millones de inmigrantes indocumentados que estaban esperanzados en recibir protección migratoria. Una corte federal decidió hoy mantener suspendidas las acciones ejecutivas del presidente Obama. Es un fallo bastante difícil para el gobierno y para la Casa Blanca porque lo que hace es que no permite que empiecen a implementar el programa del presidente. Habla de DAPA y DACA, programas que salvarían de la deportación a algunos padres y jóvenes indocumentados. El Departamento de Justicia le había pedido a la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito que permitiera que esas medidas se llevaran a cabo temporalmente en los estados que no participaron de la demanda inicial. Pero los magistrados decidieron que un sistema que solo tenga parches le quitaría valor a las reglas integrales creadas por el Congreso. Ellos están de acuerdo con el juez en Texas de que no estaba siguiendo procedimientos legales el presidente. Él se refiere a este juez de Texas quien dio paso a todo este proceso legal tras ordenar el bloqueo del alivio migratorio en febrero de este año. Dijo que ese es inconstitucional, pero eso lo negó la Casa Blanca y agregó que los jueces habían malinterpretado la ley. A algunos les preocupa que este último fallo tenga consecuencias a largo plazo si hay un cambio de gobierno. Al demorarlo, lo que están logrando es que el republicano que entre no necesite respetar las acciones del presidente Obama porque no han entrado en vigor. Pero también asegura que este no es el fin de DACA y DAPA. La legalidad de esos programas seguirá siendo debatida en las cortes, una pelea que podría llegar hasta la Corte Suprema del país. En Washington, Randy Serrano, Telemundo. Pero ¿y qué significa todo esto? ¿Qué significa no haber levantado el bloqueo? ¿Qué significa que se puede llevar hasta la Corte Suprema? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, para hablar sobre esto se encuentra aquí con nosotros la abogada de inmigración Angela Adams. Ella es presidenta saliente de AILA. AILA es la Asociación Americana de Abogados de Inmigración. Angela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que pasó? Well, es muy triste, primero que todo, porque significa que millones de personas indocumentadas no pueden obtener su permiso de trabajo y seguir siguiendo las oportunidades de los Estados Unidos, que están viviendo aquí, trabajando aquí, ganando un cheque aquí, tienen familia aquí. Muchas de las familias que tienen miembros de la familia que son ciudadanos o residentes permanentes y algunos no tienen documentación. Eso es algo difícil para nosotros, pero también significa que todavía hay esperanza porque no está muerto. DAPA y DACA no están muertos. Todavía sigue la demanda. La demanda sigue. Solamente lo que pasó fue que la Corte de Texas puso el bloqueo. Luego el Quinto Circuito, la Corte Quinto Circuito de 3 jueces dos decidieron que no querían levantar el bloqueo, pero uno puso su opinión en soporte. Pero significa que no puede implementar la acción ejecutiva mientras que el caso está pendiente. Y también que tenemos que esperar a ver lo que pasa. Ahora, este recurso de apelación que metió el presidente Obama o la administración Obama en la Corte de Apelaciones no significa que, como tú dices, la acción ejecutiva está muerta. Significa que continúa, pero ¿qué es lo que sigue? ¿Cuándo veremos
algún resultado o alguna decisión de la Corte de Apelaciones, porque la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito sigue manejando el caso, ¿verdad? Sí, claro. Todavía está en el Quinto Circuito y oí que en julio vamos a ver los argumentos. En julio. En la Corte del Quinto Circuito. Entonces, puede ser muchos meses, pero depende de lo que dice la Corte. Si la Corte se pone de acuerdo y le deje implementar DACA y DAPA, la extensión de DACA y también la implementación de DAPA, pues podemos ver el programa. Pero si no, si dicen que no puede seguir, pues pueden apelar, como dijo el señor, que pueden apelar la administración a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y puede ser años. Así es, y para entonces el presidente Obama ya se habría ido de la Casa Blanca. Entonces, ahora, cuando estas cortes de apelaciones, estamos hablando de 3 personas. 3 personas. 3 personas que tomaron la decisión de 5 millones de indocumentados, 5 millones de seres humanos. ¿Qué es lo que nos dice esto? Tú como abogada de inmigración, tú ves las cosas legales. ¿Esto es legal o es político? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que significa que es pura política. Es como la política está vive. Porque podemos ver que los republicanos se sienten así y los demócratas se sienten diferente. En esta situación hay una línea y podemos ver que la política está viviendo en este caso. Pero también nos dieron unas razones, que la razón de que va a costar los estados millones de dólares para implementarlo y dar licencias de conducir a la gente, eso puede dañar dañar a los estados sin tener el proceso de regla, de implementar una regla final. Entonces, es ley, pero al fin del día es también política. Política que obviamente no quieren los ultraconservadores, los republicanos, que el presidente tenga esa herencia de haber arreglado el sistema migratorio. Vamos a hacer una pausa comercial, Angela, y regresamos hablando sobre cuál es el papel del estado de Indiana y los otros 26 estados. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo se inició esta demanda? Vamos a hacer una pausa entonces y regresamos aquí en el programa En Contexto. No se vayan.